Ya. Buenas tardes, nuestro tema es la culpabilidad y voy a explicar un análisis de la casación en 1706-2018 de Lambayeque. Voy a empezar por la presentación de la ejecutoria. El recurso de nulidad interpuso por la defensa del sentenciado David Heredia Arias, que fue condenado como autor de delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Le propuso a la menor iniciar una relación como enamorados y la menor aceptó. Después, con engaños, la convenció para llevarla a su domicilio, en el que la violó y con amenazas de muerte la retuvo durante 2 meses. Bueno, de igual forma la embarazó. Bueno, la categoría de materia de análisis es que las pruebas actuadas y valoradas correctamente por la Sala Penal Superior han permitido generar convicción en este Supremo Tribunal sobre la comisión del delito y la responsabilidad penal del sentenciado. La Sala Penal Superior, al fundamentar la cantidad de pena, valoró la responsabilidad restringida del recurrente, que contaba con 18 años cuando sucedió los hechos. Tampoco tiene antecedentes penales, tiene la primaria incompleta, sus factores sociológicos por ser de extracción campesina, la que en cierto modo la condiciona como conducta delictiva. Lo condenaron a 5 años de pena privativa de libertad. Bueno, la posición del grupo es en contra. Desde la posición del demandante, la agraviada solo tenía 13 años de edad, por la cual fue violada su derecho de libertad sexual. Y de igual forma, la retuvieron con amenazas. Y a favor sería desde la posición del demandado, del sentenciado, indicó que mantuvo relaciones sexuales con la menor bajo su consentimiento y voluntad, con una relación convivencial. Asimismo, él decidió irse a buscar trabajo porque sabía que la embarazó. Un análisis doctrinario sería la culpa del individuo acusado es un acto antijurídico, cometiendo el delito de libertad sexual a menor. Se sanciona la actividad sexual en sí misma, aunque exista tolerancia de la víctima. Lo que se protege son las condiciones físicas o psíquicas para el ejercicio sexual en la libertad. En tal sentido, la tolerancia o consentimiento brindado por la menor no excluye la responsabilidad penal sentenciada. El Código Penal sanciona a aquel que con violencia grave o amenaza obliga a una persona a tener acceso carnal, vía vaginal, anal o bucal, o realiza actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos vías. Inciso 2 del artículo 173 del Código Penal. Ahora le doy el paso a mi siguiente compañero. La presentación de la ejecutoria. Dentro de este desarrollo revisaremos los hechos de la evaluación de la casación, así como los datos relevantes del análisis del trabajo. De la resolución de la Corte Suprema es la presentación de la casación que fue resuelta por la Sala Penal Transitoria, que es el recurso de nulidad de número 1706-2018 Lambayeque, a consecuencia de una apelación de una sentencia por índole. La casación es de índole procesal, asimismo de esta depende que el 20 de julio de 2018, la tercera Sala Penal de Apelación y Liquidadora de la Corte Superior de Justicia Lambayeque le condenó a David Heredia Arias como autor del delito contra la libertad sexual de la modalidad de violación sexual de una menor de edad, en perjuicio de la menor identificada con iniciales NPG, y como tal se le impuso 5 años de pena privativa de libertad con un pago de 2.000 soles como reparación civil. La decisión del juez por todo lo por todos los la defensa que
presentó ha concluido a no haber nulidad de la sentencia del 20 de julio de 2018 de foja 275 emitida por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que 14 Sala Penal Transitoria de Recursos de Nulidad de 1706 del 2018, Lambayeque, Corte Suprema de Justicia de la República, condenó a David Heredia Arias como el autor del delito contra la libertad sexual de la modalidad sexual de menor en perjuicio de la menor de edad. Haber nulidad a la referencia de sentencia en el extremo que se le impuso 5 años de pena privativa de libertad y reformándola le impusieron 4 años de pena privativa de la libertad de carácter efectiva de no haber nulidad por los demás que contiene. Y hoy pase a mi siguiente compañero. Yo les voy a hablar sobre la teoría de la culpabilidad. Encontramos dos tipos de teoría de culpabilidad, siendo la primera la teoría psicológica de la culpabilidad y la segunda la teoría normativa de la culpabilidad. Empecemos por la teoría psicológica de la culpabilidad. Esta teoría se establece como una relación psicológica del autor con su hecho. El dolo y la culpa son formas de la conexión psíquica entre el autor y su hecho. Estos dos elementos nos ayudarán a determinar si el sujeto era culpable o no. Pasando a la teoría normativa de la culpabilidad, esta teoría brinda una decisión de acuerdo a lo que manda la ley. No importan los criterios psicológicos. El sujeto a cargo de dar esta decisión se ampara de acuerdo a lo que está dictaminado en su doctrina y la manera en la que tiene que enjuiciarse al sujeto culposo. Ahora hablemos sobre las formas de culpabilidad. Encontramos 3 formas. La primera es la imputabilidad. La imputabilidad es aquella acción que realiza a libre elección un determinado sujeto que trae consigo consecuencias a las que debe de cumplir con alguna sanción correspondiente. La segunda es la exigibilidad de otra conducta. Una vez tomada una determinada conducta realizada por el sujeto culposo, es necesario preguntarse y a la vez exigir si éste pudo haber optado otra conducta alternativa. Y por último está el conocimiento de la antijuricidad. Tal como su nombre lo indica, una persona para que sea culpable debe saber que la conducta a realizar es denominada como delito. En tal caso, la persona no necesariamente tiene que saber el tipo de delito que va a cometer, sino saber que el acto a realizar es penalmente sancionado. Le paso la voz a mi siguiente compañero. Muchas gracias, compañero. Y sin embargo, las dificultades anteriores no se limitan a la confusión terminológica, y por lo que al mismo tiempo la culpa agudizó la crisis en lo afectado a él y a dicho derecho penal en general. Pocos, si en algún problema o al respecto, se reflejan en la exposición de otros conceptos tan apreciados por el derecho penal, y que critican sorpresivamente, salió a la luz la justificación de la medida de seguridad que fue desarrollada en la teoría del bien jurídico y se ocupa del concepto moderno de imputación objetiva. Y en un concepto de culpa ilustra cómo ha evolucionado hasta el presente. Luego se han resuelto las disputas sobre el principio de la culpa partiendo de los enfoques tradicionales y sus críticas hasta llegar a posiciones evolucionistas. Y la justicia y la creación de peligro toman lugar donde la culpa dejó un agujero. Le paso a mi siguiente compañero. Hola, yo soy Yasmin Choque y hablaré de la culpabilidad. Bueno, esta es la parte de la síntesis de la discrepancia y podemos ver que la culpabilidad es el juicio de imputación personal, es decir, que supone la reprochabilidad del hecho y como calificado típico y antijurídico. Dentro de esto podemos encontrar la imputabilidad, la exigibilidad de otra conducta y el error de previsión. Como se ha visto en el caso, podemos ver que se ha vulnerado el debido proceso. También tenemos el sujeto que es consciente de su acto jurídico. Esta persona no sufre ninguna alteración mental y tiene mayor de edad que pasó de los 18 años. Por otro lado, está relacionado con la ejecutoria, ya que el individuo tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo.
Por otra parte, tenemos la exigibilidad de la otra conducta, que está por un acto con miedo insuperable. Por otro lado, también tenemos los bienes jurídicos en un mismo nivel. Podemos encontrar también que está dentro de esto está la obediencia. Y podemos ver el error de previsión. En el error de previsión encontramos que es visible e invisible. A continuación, continuará mi compañero. Ya. Continuando con la exposición, ahora se hablará sobre la posición ante la culpabilidad. Bueno, nosotros tenemos dos posiciones, ¿no? La posición del demandante y la posición del colegiado. En la posición del demandante, la posición sí estamos de acuerdo ante la posición del demandante. ¿Por qué? Porque se afirma que el demandado, al momento de que se le dio la sentencia, él dijo que sí era culpable y aceptó lo señalado. Por lo tanto, la conducta condenada por el patrocinado cometió el delito de violación sexual de la menor, con tal se le condenó como autor del delito contra la libertad sexual. Como tal, se le dio también 5 años de pena privativa de libertad y un pago de 2.000 soles como relación civil. En cuanto a la nulidad de dicha sentencia, se pidió la absolución o reducción de la pena impuesta, debido a que la Sala Penal Superior vulneró el debido proceso. Por tanto, el análisis, la Sala Penal Superior debe centrarse en determinar la conducta si es de acuerdo a las costumbres del lugar donde vivía dicho sujeto. Y para ver si existen las pruebas y si esas pruebas son válidas y si convencen también a lo que es el jurado para poder, para poder absolver más allá de las dudas razonables. Y para valorar los hechos y si la intervención del demandado en la ejecución está acreditada. En la posición del colegiado, como grupo únicamente, hemos elegido estar a favor de esta posición por el hecho de las bases de culpabilidad, en la que el colegiado se basó visto en el respecto a lo que fue el error de la comprensión cultural, culturalmente condicionado del demandado, ¿no? Donde no hay pruebas absolutas sobre este dicho proceso. En primer lugar, es razonable contrastar que de lo sucedido en el juicio oral se puede asegurar que sí se cometió el delito y aceptó los cargos a su condición como reo primario y responsabilidad restringida. En segundo lugar, el recurrente cuestionó que la Sala Penal Superior no valoró la constancia de vivienda expedida por el teniente gobernador del caserío de Laurel en San Ignacio y la constancia expedida por el teniente del caserío del Pueblo Nuevo, San Ignacio. Las que fueron oralizadas en juicio se aprecia que no tienen identidad suficiente para acreditar la configuración del error de comprensión. Dichos documentos ayudarían a contrastar